En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con Pío Moa y hoy cita también con Fernando Paz. Yo creo que ya sobran las presentaciones, pues son muchos los programas que llevamos y como comentamos la semana pasada, primero me van a permitir nuestros historiadores una pequeña licencia y es felicitar a toda nuestra audiencia por la fieles que están siendo, por la cantidad de recomendaciones. Cada vez me llegan más mensajes de que esto me lo ha recomendado un amigo, de que esto llega por un amigo. Felicidades por el programa a través de Facebook, de Twitter, de las redes sociales de Una Hora en Libertad. La verdad es que felicidades a ustedes. Nosotros hacemos este programa porque ustedes están ahí y porque a ustedes les gustan. Y mi consejo, lo ha comentado Pío Moa en varias ocasiones, traiga un amigo, que es gratis en escucharnos. Así que es importante esto. Bueno, hoy con la sobriedad que nos caracteriza y fieles a nuestro papel, vamos a ir directamente al grano. Dijimos la semana pasada que íbamos a hablar sobre Guernica. Y ha levantado cierta polémica. Todo el mundo recuerda, y además así me lo han hecho saber, que en el fabulosísimo libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil, le dedico un capítulo a Guernica, claro. Con muchísimas puntualizaciones y muchos matices. Por cierto, que no haya sido capaz de rebatir, ¿no? No. Ni el libro entero ni este capítulo en particular, ¿no? Ninguno, efectivamente. Entonces, Pío, yo quería que empezaras tú comentando qué pasó en Guernica y qué forma parte de la leyenda, qué es realidad, qué es mito. Bien, antes que nada, quiero aclarar que el seminario que anunciamos sobre los nacionalismos vasco y catalán no se va a dar en el centro riojano porque tiene ocupados sus salas todo el tiempo, ¿no? Y estoy pendiente de que salga en el CEU. Muy bien. Sí, decirlo los porque días 21, 22, 23 y 27 creo que son. Ya no se haya el 6, 7, 8, 9 como habíamos pero hablado. Todavía no es seguro, lo anunciaré la próxima. La próxima semana anunciaremos tu seminario sobre los nacionalismos, si se hace en el CEU y las fechas exactas. Así que no hagan caso de lo que dijimos la semana pasada, yo ya lo anuncié. Hagan caso al próximo domingo que ya diremos fechas exactas. Y entramos en el caso de Guernica. El bombardeo de Guernica es quizás el episodio de la guerra civil que ha recibido más atención internacional. Ha recibido una atención internacional extraordinariamente fuerte, ¿no? Y esto se debe básicamente a tres causas. En primer lugar, ha sido presentado como una muestra típica, ¿no?, de lo que llamaban la barbarie fascista, es decir, el bombardeo de una ciudad. El bombardeo de los civiles en una ciudad, bombardeo deliberado. En segundo lugar, desde este punto de vista, claro, Guernica aparecía como el símbolo de una barbarie de la guerra mundial, como el antecedente de los bombardeos de Belgrado, por ejemplo, de Coventry, de Dresde, de Hamburgo, de Hiroshima, etcétera, de Tokio. Y decir que era una barbarie fascista es un poco tendencioso, porque han sido los anglosajones, los useños y los ingleses los que han destacado más con enorme diferencia en este tipo de acciones. La segunda causa por la que el bombardeo de Guernica ha tenido tal repercusión es el aspecto iconográfico. El cuadro de Picasso, que es uno de los cuadros más influyentes y más famosos del siglo XX, sin duda alguna. Y a mí esto es un juicio de valor más feo. Esto es un juicio de valor, Eso es un juicio de valor muy personal. Bueno, también el Lehendakari Aguirre creo que lo calificó de una mamarrachada o algo por el estilo. Pero bueno, eso es una cuestión. Es un juicio de valor, nada más. Y que no quita que sea uno de los cuadros más influyentes y más famosos del siglo XX. Y luego, en tercer lugar, toda la izquierda del mundo y una gran parte de la derecha lo tomó muy a pecho, lo tomó como un motivo de propaganda especialmente importante. Por consiguiente, ya digo, ha tenido una trascendencia mucho mayor que casi cualquier otro tema de la guerra civil. Aquí hoy yo creo que debemos abordarlo en 4 aspectos. En primer lugar, el de las doctrinas militares que había en aquella época que hablaban de la conveniencia
del bombardeo estratégico, que incluía el bombardeo de la población civil. En segundo lugar, entraremos en el tema mismo de Guernica, o sea, los hechos y la propaganda, o sea, confrontando una cosa con la otra. En tercer lugar, podemos hablar de los efectos, las consecuencias políticas y militares del bombardeo, que son muy importantes. Y en cuarto lugar, me gustaría que tocásemos la forma como se abordó en la transición, como una especie de modelo de lo que es construir una opinión pública y una memoria histórica al respecto. Estos 4 puntos podemos ir. Yo creo que Fernando Paz puede empezar con las doctrinas de aquella época, porque ha escrito un libro muy bueno, sí. Es Europa bajo los escombros, en que precisamente trata eso. Además, haciendo referencia al último punto, que luego tendremos tiempo de verlo aquí, decir que tan importante ha sido que incluso el Estatuto Autonómico Vasco se llama el Estatuto de Guernica, ¿no? Sí. Todo forma parte de esta mitología. Sí, bueno, es que decían que aquello era lo de los fueros, sí, sí. Aunque cada provincia tenía un fuero, no había un fuero vasco. No había un fuero, efectivamente. Fernando, ¿qué tal de nuevo? Pues bien. No, estaba oyendo lo de Guernica porque es verdad, además, forma parte, es quizá el gran mito de la guerra civil, o sea, lo de Guernica, porque ha trascendido más que en otros muchos casos las fronteras nacionales, es decir, pues ha sido asumido incluso recientemente con motivo del aniversario del lanzamiento de bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, del holocausto atómico norteamericano en Japón. Ha sido recordado como uno de los grandes bombardeos de la historia, y en realidad solo lo es a nivel propagandístico. Claro, perdóname que te corte, a nivel propagandístico, porque lo que sí que hubo, por ejemplo, digo por hacer una similitud, en el otro bando fue el asedio en el Alcázar de Toledo, que eso también tuvo muchísima repercusión. Sí, y la matanza de Badajoz, la defensa, hay muchos, claro, pero quizá el de Guernica sea el más fuerte. En cuanto a la... por el cuadro, ¿eh? Sí, por eso en cuanto a la proyección de la imagen me refiero, ¿no? Vamos a ver, los bombardeos eran asumidos como algo, los bombardeos de población civil eran asumidos como algo lógico ya desde la Primera Guerra Mundial. Es la consecuencia de la democratización de la guerra, es decir, la guerra deja de estar en manos de soldados profesionales, de soldados que reciben un dinero y a cambio de ir al frente, y lo que se produce es una movilización masiva, tanto para el frente como para la producción industrial, para el abastecimiento del propio frente. Como toda la población es digamos, involucrada en este proceso, digamos, de democratización de la guerra, pues lógicamente la población civil, es decir, esos que forman el ejército ya de millones de personas en los frentes y de muchos más millones todavía de la producción industrial, pasa a ser un objetivo de guerra. Y lo es ya en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se producen bombardeos por parte de los aliados, que son los primeros que los efectúan en la zona oeste alemana, por ejemplo el de Düsseldorf, finales de 1914, y los alemanes posteriormente bombardearán también Londres en mayo de 1915 con el objetivo de atacar a la población civil. Es un hecho, ¿no? Posteriormente, quienes llevarán más lejos todo este tipo de ataques serán precisamente los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, cuyas cifras no tienen comparación alguna con las cifras que estamos manejando en la Guerra Civil. Si no recuerdo mal, más o menos las cifras mortales en la Guerra Civil están en torno a 12.000 personas. En bombardeos. En bombardeos. 12.000 personas en la Segunda Guerra Mundial es la tercera parte de lo que fue, menos de la tercera parte de lo que fue el bombardeo de Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Con lo cual estamos en cifras que hay que relativizar muy mucho. En cuanto no solamente a las doctrinas imperantes de bombardeo, que eran aceptadas por todo el mundo, por franceses, italianos, que fueron los primeros que lo formularon, sino también por los británicos. Estaban, como digo, aceptadas. Los británicos desarrollaron la idea del bombardeo estratégico. Curiosamente, los alemanes no, y aquí tendría que introducir un concepto brevemente, que es el de bombardeo estratégico frente al bombardeo táctico. El bombardeo táctico es el empleo de la aviación en el frente de combate o en las localidades inmediatamente próximas al frente de combate. El caso de Guernica sería un caso de bombardeo táctico, no de bombardeo estratégico. El bombardeo estratégico se practicó mucho en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por parte de los aliados. Eso por una parte. Por otro lado, también quiero decir algo al respecto. Estaba tan asumido el bombardeo sobre la población civil que los primeros que lo llevaron a cabo fue el bando republicano. Es decir, en los primeros días, el 17 y 18 de julio, es la escuadra republicana y la aviación republicana la que bombardea las plazas españolas del protectorado en el norte de África. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque bombardeando las plazas españolas en el norte de África lo que hacían era que la población local se sublevase contra el ejército que ocupaba aquello, y el ejército se había sublevado a su vez contra la República. Por tanto, era un modo de dividir el frente enemigo. Al final, por determinadas cosas que no vamos a explicar ahora, lo que consiguieron fue el efecto contrario, que la población civil se sumara jubilosamente al esfuerzo de guerra nacional, entonces de los sublevados, ¿no?, de los alzados.
Por tanto, era algo asumido por todo el mundo, eso en primer lugar, tanto en cuanto a las doctrinas de bombardeo estratégico como en cuanto a lo que sucedió en la Guerra Civil. Y por otro lado, decir que frente a Guernica hay muchos otros bombardeos de población civil por parte del bando del Frente Popular que no han sido prácticamente publicitados. El bombardeo de Cabra, a última hora de la guerra, en noviembre del 38, cuando ya estaba liquidada prácticamente la República, terminada la batalla del Ebro, el bombardeo de Cabra produjo casi tantos muertos, 109, como el bombardeo de Guernica. Y sin embargo, bueno, prácticamente nadie en el mundo ha oído hablar del bombardeo de Cabra, y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes oyen hablar del bombardeo de Cabra por primera vez. Probablemente otros no, porque nuestros oyentes tienen un nivel cultural que me consta es alto. Pero muchos de ellos, seguro, una buena parte, y no digamos nada, los que no son nuestros oyentes, jamás han oído hablar de Cabra, del bombardeo que tuvo lugar. Y otros muchos que hubo, el de Cáceres, sin ir más lejos, con 30 y tantos muertos, y muchos otros a lo largo de la guerra. Por tanto, analizándolo cualitativamente, los nacionales no fueron los primeros que bombardearon población civil, quede esto claro, en primer lugar, y en segundo lugar, durante el resto de la guerra se estuvo bombardeando población civil todo el tiempo, algo que, repito, por otra parte, era asumido por los ejércitos contendientes. Sí es verdad que lo era más en el sentido del bombardeo táctico, algo en lo que entraría Guernica, que no en el bombardeo estratégico. El salto al bombardeo estratégico es algo que ya se había dado en la Primera Guerra Mundial, pero con un número de bajas muy corto, y no sería hasta la Segunda Guerra Mundial. No es el tema que nos ocupa, pero sí sería importante quizá tratarlo en algún momento, cómo se produce ese salto del bombardeo de objetivos, digamos, legítimos, de objetivos militares y de industrias, a objetivos civiles. Y digo que sería muy aleccionador porque de alguna manera pone la pelota en el tejado de los británicos, que fueron quienes impulsaron el bombardeo estratégico y que fueron los que en gran parte crearon el mito de Guernica. Pero sí, Fernando, podemos decir que el bombardeo de Guernica, en cualquier caso, fue un bombardeo táctico. Bueno, eso, si quieres, sí, claro, pero podemos verlo con más detenimiento. Vale. Yo quería añadir que, efectivamente, aquí el bando de Franco practicó lo que llamaba un ensayo de bombardeo, de desmoralización en Madrid durante la batalla en noviembre, pero desistió a los 10 días, según Quindelán. En todo noviembre los bombardeos causaron en Madrid 312 muertos, una cifra realmente muy baja para lo que, es una gran ciudad. Sí. ¿No? A partir de entonces Franco los prohibió. Puedo leer algunas de los telegramas en que ordenaba esta prohibición. Dice: por indicación del Generalísimo, participo a VE que no deberá ser bombardeada ninguna población abierta y sin tropas o industrias militares, sin orden expresa del Generalísimo o del General del Aire. Quedan exceptuados, naturalmente, los objetivos tácticos inmediatos al campo de batalla. Esto es de fecha del 10 de mayo de 1937. Así que ya el 10 de mayo del 37... Es después de Guernica, precisamente. Porque lo de Guernica, como veremos, fue una iniciativa de los alemanes que a Franco en definitiva le fastidió. Otra iniciativa que tomaron los italianos sin permiso de Franco fue el bombardeo en 1968 de Barcelona y ciudades del Levante, que eso, sobre todo de Barcelona, sí causó muchas víctimas, y las causó porque una de las bombas cayó sobre un camión de municiones que, claro, multiplicó el efecto y fue devastador. Hubo casi 1000 muertos. Y así sucesivamente. Franco se cabreó, lo prohibió de nuevo, y realmente son los dos únicos casos en que realmente fue desobedecido. Hay varias más, ¿no? Hay otras, por ejemplo, en lo sucesivo, a partir de la fecha de la presente instrucción, no se efectuarán bombardeos del casco urbano de población sin orden expreso de la Jefatura del Aire, que lógicamente nunca se dio. Y dice: las unidades aéreas que reciban como misión atacar objetivos que se expresen objetivos que se expresen el nombre de alguna población, debe entenderse que siempre atacarán los alrededores de la población y no el casco urbano de la misma. Y hay alguna otra por el estilo. En cambio, casualmente, tenemos los partes de guerra del bando contrario en los que se jactan realmente de los bombardeos. De zona nacional. Por ejemplo, dice: la aviación y el intenso fuego de artillería sobre la ciudad de Oviedo aumenta por horas la desmoralización de los sitiados y de la población civil. 5 de septiembre de 1936. Es un parte del Frente Popular. En las primeras horas de la mañana se ha iniciado un terrible fuego sobre Oviedo, cuyos efectos pueden apreciarse a simple vista. 8 de septiembre. La aviación republicana ha bombardeado Córdoba y Granada.
y así otros muchos, incluyendo Teruel, Huesca, etcétera. Luego el bombardeo de Cabra, de Cáceres, en Valladolid, etcétera, eran un reguero de muertos. A lo mejor 10 en un sitio, 20 en otro, 8 en otro lado, 90 en otro, en fin, era de este tipo de bombardeos, o sea que no tienen nada que ver con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. No, en la Segunda Guerra Mundial fue, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, ciudades como Dresde fueron absolutamente devastadas, guardadas del mapa, ¿no? Es que acabada la guerra ya, ¿eh? Es que claro, se juega un poco con la ambigüedad de las imágenes y de lo que se sugiere, no se afirma, pero se sugiere, y por eso lo que se acaba de precisar ahora es muy importante. Es decir, estamos en unas cifras que no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos hablando de una aniquilación de población civil muy baja, y tenemos que tener en cuenta un factor que yo creo que es muy importante, en este caso, es decir, para los dos bandos, ¿no? Más allá de la voluntad que había en algunos casos. Pero hay un informe británico de agosto de 1941, un informe Wood, que precisa que un porcentaje en torno al 12-13% de las bombas, o sea, prácticamente una de cada 10, cae en un radio inferior a los 8 kilómetros de donde está previsto que caiga. Ciertamente los aviones entonces en el año 41 bombardeaban desde una altura mucho mayor que en la guerra civil, porque las defensas alemanas eran muy superiores a todo cuanto podamos imaginar. Pero es que hay partes de la Luftwaffe en los cuales se recoge que se ha bombardeado una determinada localidad y se han equivocado incluso de localidad. Es el caso del bombardeo de Liverpool. Por ejemplo, Liverpool, los alemanes estaban seguros de que lo habían bombardeado en octubre, a comienzos, el 9 de octubre de 1940. Realmente habían bombardeado Manchester, que está a 50 kilómetros. Es decir, que esta precisión a la que estamos acostumbrados de los drones, de los misiles interbalísticos, intercontinentales y todo esto, no se corresponde con la realidad. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado en ese asunto. Y luego también el asunto de la desmoralización, que efectivamente Franco se dio cuenta muy pronto, primero por una cuestión humanitaria y segundo por una cuestión de la desmoralización. La Segunda Guerra Mundial demostró que el bombardeo no desmoraliza a la población. En primer lugar, tiene probablemente un primer efecto en el que sí lo hace, y sobre todo porque se enfrentan a algo nuevo, pero ni los británicos fueron desmoralizados por un bombardeo, y no lo fueron hasta tal punto que realmente Churchill fue el que indujo, por curioso que parezca, fue Churchill el que indujo a la Luftwaffe a bombardear a la población civil. Sí que ahí lo podemos explicar brevemente, porque es una afirmación un poco atrevida que recojo en mi libro y que está por otro lado absolutamente demostrada. A finales de agosto de 1940 los alemanes por error bombardearon Londres. Hasta entonces no habían bombardeado a la población civil. Soltaron unas bombas en el East End londinense, y la radiodifusión alemana pidió perdón públicamente por ese lanzamiento de bombas, diciendo que ellos buscaban los campos de Croydon, de Westmoreland y tal, los que están en torno a Londres, los campos de los aeródromos, ¿no? Los ingleses contestaron dando la callada por respuesta y bombardeando Berlín. La BBC no solamente no recogió el guante de la petición alemana de disculpas, sino que dijeron literalmente, anunciamos, nosotros no nos avergonzamos de lo que hacemos, anunciamos públicamente que hemos bombardeado Berlín. A partir de ahí fue el célebre discurso de Hitler en el Sportpalast de Berlín, donde dijo, si vienen a por nosotros, pues muy bien, hundiremos su isla, lanzaremos bombas y más bombas. Es decir, de alguna manera Hitler picó el anzuelo que Churchill le tendía para que siguiera esa escalada de ataque a la población civil. Bueno, el ciudadano normal, el alemán de a pie, el español de a pie, el inglés, en este caso el español que estamos hablando, lógicamente no se puede rendir a los aviones enemigos. El efecto que tiene no es un efecto desmoralizador, más que muy concreta y puntualmente, pero no sobre el conjunto de la población. Y sabemos que el efecto que tuvo tanto en Gran Bretaña como en Inglaterra, como en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, no fue un efecto en absoluto desmoralizador. Al revés, tendió a unir a la población con su gobierno. En el caso de la moral nacional, por los bombardeos republicanos o frente populistas, sabemos que tampoco contribuyó en lo más mínimo a hundir su moral. Sí, quizá tuvo otro efecto en la zona republicana o frente populista por otras razones, porque ya partían de una situación de desmoralización profunda y de una ausencia de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene un efecto, y está absolutamente comprobado, es decir, no tiene un efecto homogéneo, sino que depende mucho de otros factores. Fernando, y podemos... No, hay que decir que, claro, la lógica con la que se justificaba el bombardeo de la población civil era precisamente esa. Si la retaguardia enemiga se hunde, la guerra termina antes y al final hay menos víctimas. O sea, era una economía de la sangre, vamos a decir, muy equivocada, pero en eso se basaba. Muy simplista, que fue la justificación, por ejemplo, para los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ya se acabamos cuanto antes, tío. ¿Querías apuntar? No, entrando ya en Guernica, en el análisis de lo que hubo, el bombardeo se produjo el día 26 de abril y se quemó prácticamente gran parte del pueblo, ¿no? Dice, después, un comunicado del gobierno de Valencia declaraba:
Ayer por la tarde quedó reducida a ruinas y escombros la villa de Guernica, su casa de juntas y el árbol de su tradición, el caserío que formaban sus calles señeras. Entre sus ruinas solo quedan cadáveres carbonizados en gran cantidad. Llegan a miles las mujeres y los niños que han encontrado la muerte entre sus escombros. Los mandos rebeldes, los directivos alemanes, han resuelto borrar al labrador y a cuanto represente el sentido vasco de la tierra. El nombre de la pequeña población, que era desconocido fuera de España, saltó a la primera plana de la prensa mundial, cuya impresión puede resumir un titular del diario uruguayo El País. Dice: la población civil de Guernica fue aniquilada por la aviación rebelde. Acompañaban 1000 detalles macabros recogidos por 5 corresponsales extranjeros, entre los cuales destacó el británico conservador Steer. La cifra de muertos ofrecida por esto subió rápidamente desde bastantes centenares hasta más de 1 millar. Es importante señalar esto porque de repente un polemista useño llamado Southwest, muy de izquierdas, pues ha hecho un libro recogiendo todo lo que publicó la prensa sobre Guernica. Lo que no recoge, como recuerda Jesús Salas, es lo que publicaba la prensa de Bilbao, que tenía que ser la más enterada, ¿no? Publicó los titulares de la prensa mundial, pero no la propia de Bilbao, ¿no? Exactamente. Entonces, yo recuerdo haber leído ya hace bastantes años un folleto escrito por Jesús Salas Larrazábal sobre Guernica. Guernica, el bombardeo. Y expone claramente todos los puntos de la versión más difundida. Dice: primero, se bombardeó una villa abierta de 7.000 habitantes carente de interés militar. Segundo, por ser lunes, día de mercado semanal, la población, de hecho, aumentó por los asistentes al ferial y los refugiados transitorios, de modo que 10.000 civiles estuvieron expuestos al horror. La presencia militar en la villa era prácticamente inexistente. Tercero, aquel día, 26 de abril, el frente estaba muy lejano a Guernica. No constituía, pues, un objetivo táctico. 4. El ataque fue realizado en exclusiva por aviadores alemanes. 5. Duró más de 3 horas sin interrupción desde las 16:30 a las 19:45 y se llegó al ensañamiento de ametrallar a baja altura a la población civil en el interior de la villa. 6. La destrucción de la villa fue deliberada y se logró mediante una carga especial de bombas explosivas e incendiarias, cuidadosamente seleccionadas para provocar el desastre. Fue un experimento un nuevo sistema de bombardeo. Y 7. El número de víctimas resultó elevadísimo, citándose 1.654 y hasta 3.000 muertos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito pues dice Jesús Salas, dice: el autor concluye, tras sintetizar los puntos básicos del mito, dice: el apasionamiento ha prevalecido sobre la razón en este caso. He estudiado a fondo todos estos aspectos parciales de la leyenda sin prejuicios y he llegado a la conclusión sorprendente de que ni uno solo se ajusta a la realidad. Esto ya lo anunciaba Jesús Salas Larrazábal. Vamos a ver uno por uno. Sí, la población de Guernica era de 5.000 habitantes y no debieron aumentar con la feria, al ser esta suspendida a mediodía por el delegado del gobierno. Esto siempre lo olvidan. Hablan de la feria, pero fue suspendida. Feria no hubo feria ese día. Ese lunes no hubo feria. También se suspendió el partido de pelota de la tarde, que en otras ocasiones entretenía a parte de los feriantes. Además, la población se había visto mermada por la recluta de 400 jóvenes en las intensivas movilizaciones desde octubre. Luego, la población no era ni 5.000. En cuanto al interés militar de una población que contaba con cuarteles y fábricas de armas, es obvio, y figuraba entre los objetivos del Ejército Nacional. Ese interés había crecido enormemente en los días anteriores, cuando el frente, a solo 25 kilómetros, no estaba muy alejado del frente, como se dice, se había roto y las tropas de Aguirre retrocedían en desorden. El día anterior al bombardeo, los nacionales estaban a menos de 14 kilómetros, creando un serio peligro para Durango y Guernica. Esto tiene su interés. Asimismo, estaban acantonadas en Guernica tropas considerables, 3 batallones. Contando con los 3 hospitales de sangre allí instalados, pudo haber no menos de 2.000 soldados. Con ellos, la población sí pudo llegar a los 7.000 que decían. Sobre el ametrallamiento en el casco urbano. Los relatos del ametrallamiento en el casco urbano no son creíbles, pues sus calles estrechas y cortas no lo permitían. Sí tuvo que haber ametrallamientos en las carreteras de entrada, como fue costumbre a lo largo de esta guerra y ha sido norma en todas las demás. Y si en las carreteras se mezclaron personas civiles con militares, esta imprudencia es imputable a las autoridades locales de la defensa pasiva, si es que las había, o si es que el gobierno las creó. Y da así otros datos semejantes. Sobre el que solo los alemanes intervinieron, hubo un ataque también italiano, negado por Southwest y por Steer.
porque tenía una intención esto, ¿no? La acción no pudo durar 3 horas y cuarto, pues la Legión Cóndor no tenía posibilidades de efectuar un bombardeo de saturación que excediera de unos pocos minutos. Hubo 3 bombardeos ligeros entre las 16:30 y las 18, con intervalos de media hora a 1 hora, y desde el primero la población corrió a los refugios o salió del caserío. Fue hacia las 18:30 cuando entraron en acción los Junkers 52 y la disposición de las huellas de las bombas indica que recorrían la población en sentido aproximado norte-sur, en fin, tal. Lo que pasa es que no llegaron a destruir el puente, que teóricamente era su objetivo principal, el puente sobre el río Oca. En cuanto al incendio, la acción de los Junkers se debió indudablemente a la acción de los Junkers se debió el incendio. De la ciudad, la población. Los testimonios coinciden en que 1 hora después del ataque, la mayor parte de la villa estaba en pie, encontrándose derruidas o en llamas en torno al 18% del caserío. Avisados los bomberos de la cercana Bilbao, a unos 30 kilómetros, por el encargado de servicio contra incendios, Castro Uriarte, aquellos llegaron entre las 9:30 y las 11 de la noche. Es decir, que tardaron muchísimo en moverse, según versiones. Para entonces los incendios se habían extendido mucho y Uriarte, que encontró diversos problemas, como la rotura de cañerías en una parte de la villa, aunque disponía de agua sobrada de la ría, decidió concentrar sus esfuerzos en la parte alta de la villa, abandonando la parte baja al fuego. Entre tanto, habían llegado a Guernica los corresponsales extranjeros, etcétera, ¿no? Y los bomberos volvieron a Bilbao, mucho antes, sin apagar el fuego, sin terminar de apagar el fuego. Llegan tarde y Sí. se van sin apagar el fuego y concentran todos sus esfuerzos en la parte alta. Hubo de la ciudad. un informe posterior sobre todo esto y dice 15 de los 22 testimonios recogidos en el informe Herrán califican la actuación de bomberos y tropas como pasiva o con adjetivos más duros. Es decir, la tropa que está acantonada, que sean unos 2.000... La tropa, dice, soldados. no se pidió apoyo a las fuerzas militares de Guernica y la ayuda de Bilbao se marchó pronto. Entonces, lo que vemos es ya una serie de cuestiones básicas que no coinciden en absoluto con la leyenda, ¿no? Luego, la combinación de bombas era una combinación habitual. Lo que pasa es que la propaganda dijo a menudo que lo habían bombardeado con gasolina para producir. El fuego, como era un caserío en que había muchísima madera, pues ardió rápidamente y se propagó rápido. Y como eran casas muy próximas unas a las otras, pues esto hizo imposible que los bomberos y lo demás se apagaran debidamente, ¿no? Con todo esto, dice, está claro que el número de víctimas ofrecido, no ya los 3.000, que se ha llegado a citar en un 60% de la población, sino los 1.654, 33%, dados por verídicos en innumerables artículos, es perfectamente falso. La prensa anglosajona habló de cientos de muertos, para concretarlos enseguida en 800 y luego en 1 millar, mientras el diario comunista francés L'Humanité, a partir de una entrevista con el sacerdote nacionalista Alberto Naindia, este es un testigo muy importante de todo ello, subía las víctimas mortales a 2.000. En fin, ¿cuál es la realidad de los muertos? Pues es posible conocerla porque Jesús Salas estuvo allí mirando los registros de los enterramientos de los días posteriores, etcétera, y llegó a la conclusión de que hubo un total de 126 muertos. 126 muertos. Pasamos de los 2.000, 3.000 que hablan los cronistas... Sí, a 126. A 126. 126 como mucho, probablemente algunos, estimándolo por arriba, ¿no? Estimándolo por arriba. Bien, otro aspecto, sí, este es un número real y es importante decir que hay una organización que se llama Guernica Sarra, que se dedica a estudiar esto y a buscar los muertos. Llevan 20 años en ello. Creo que dicen que han llegado a 153 muertos o algo así. Es decir, que en 20 años solo han podido aumentar las cifras. Un millón de años llegan a los 2.000. Sí, claro, y además, claro, como es una organización dedicada a eso, es muy posible que los que ha encontrado, pues los ha encontrado. Es decir, que que no son reales. Sí, sí. Es decir, es una sospecha legítima, ¿no? Sí, a lo mejor no, pero en todo caso está claro que son unas cifras absolutamente distintas de las cifras desmesuradas que ha dado la propaganda y que le han servido para crear el mito, porque con 126 no se crea un mito. Pues si os parece, Pío, hacemos una pequeñísima pausa. Otro punto. Los símbolos vascos, que fue un ataque. Los alemanes no tenían ni idea de los símbolos vascos y además ninguno de ellos fue tocado por el bombardeo. El bombardeo fue sobre otra zona de la ciudad, no sobre la parte del árbol de Guernica, la casa de juntas y todo eso, que recuerdo que Azaña no le
hace unas manifestaciones despectivas. Dice, me enseñaron unos cachivaches que dicen que son históricos y reflejo de una tradición. Para Azaña no, eso no tenía valor. Pero y bueno, además, eso es alguno de los símbolos vascos precisamente se parecía a los símbolos que llevaban los aviones que bombardeaban la ciudad. Sí, tenían cierta semejanza. Sí, efectivamente. Esas únicas. La esvástica. Sí, la esvástica. El laburo y la esvástica es lo mismo. Sí, es redondeada. Bueno, ¿os parece, Fernando Pío? Hacemos Sí. un inciso, un minuto, no se mueva nadie, continuamos aquí en Cita con la historia hoy sobre Guernica. Pues lo prometido es deuda, en un minuto escaso y estamos de vuelta en Cita con la historia. Nos habíamos quedado con Pío Moa hablando sobre la propaganda, pero hay una duda que nos asalta. ¿Por qué se bombardea Guernica? Bien, esto es un tema muy, muy curioso y muy discutido. En vísperas del bombardeo, las tropas nacionales estaban a igual distancia de Durango, que queda más al interior, y de Guernica, que queda en la costa, vamos, en la ría de Guernica, ¿no? Entonces, el jefe alemán, von Richthofen, jefe de la Legión Cóndor, el segundo jefe, se quería bombardear Guernica. ¿Por qué? Pues porque en aquella de hacerlo y de ocupar Guernica inmediatamente, se copaba a una gran parte del ejército enemigo que quedaba en la zona de Marquina y que quedaría aislado y rodeado. Pero Mola, que no se llevaba nada bien con Richthofen, pues decidió avanzar en dirección a Durango. La cuestión aquí es que el alemán sabía que Mola había decidido un avance en otra dirección, con lo cual su bombardeo era inútil. ¿Por qué lo hizo? Se ha especulado mucho sobre ello. Él dijo alguna vez, dice, me porté muy mal educadamente en esto, ¿no? Quizá quiso hacer ver el error de Mola, porque militarmente tenía más valor Guernica que Durango. Sí, que Durango. Entonces, esta es una de las posibilidades, ¿no? Realmente, la causa fue esa. Desde luego a Franco no le gustó. Los nacionales cometieron la torpeza de decir que el incendio había sido provocado por las propias izquierdas, que fue una torpeza pero tenía cierta justificación, porque efectivamente las izquierdas habían incendiado Eibar e Irún anteriormente en su retirada. Tenía un antecedente. Es decir, que había antecedentes que podían explicarlo, ¿no? Pero realmente no fue así. Fue el bombardeo el que causó el incendio. Sí, pero aquí lo importante, Fernando, es clarificar que cuando se habla de un mito, de un genocidio, claro, cuando hablamos de un sumo de 126 fallecidos, esto no es ni mucho menos un genocidio, ¿no? Claro. Son víctimas, merecen todo nuestro respeto. Es verdad que la ciudad se incendia por el bombardeo, pero también comentaba Pío lo que tardan en llegar los bomberos, están a 30 kilómetros porque vienen de Bilbao, se van antes de que apagar el incendio, se centran en la zona alta de la ciudad y no en la baja, caseríos de madera, es decir, efectivamente se quema la ciudad, pero de los 4 o 5 mil habitantes que viven ahí, pues fallecen 126 habitantes. Claro, la diferencia cuantitativa nos conduce a una diferencia cualitativa. Claro. Efectivamente, no es lo mismo si es aniquilado un 60% de la población, lo que daría pie a que se pudiera plantear que el bombardeo de Guernica había sido una especie de proyecto aniquilador del rayo genocida, de la destrucción del fascismo alemán, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el bombardeo de una localidad con un valor militar determinado. En definitiva, Guernica fue destruida por las mismas bombas que se producían allí, por el tipo de bombas incendiarias que se producían, y además era una localidad que en ese momento estaba a 15 kilómetros del frente. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que no se trató de un bombardeo aniquilador estratégico, por más que se quiera amplificar esta idea y lanzarla en forma de mito. Ese mito que nace, como hemos visto, que se amplifica a raíz de la obra pictórica de Picasso y de la propaganda que hizo la República, el gobierno vasco, etcétera, pero que nace fundamentalmente por esa imaginación inflamada, en este caso, de los periodistas que estaban allí. En primer lugar, es muy complicado que un testigo sea capaz de dar una valoración de las víctimas de un bombardeo, como de muchas otras cosas. Sí puede trasladarnos el ambiente que se vive y sí puede trasladarnos el horror que se puede vivir en un hecho de este tipo, de un atentado terrorista
terrorista, etcétera. Pero es muy difícil que un testigo precisamente tenga la perspectiva suficiente como para ser capaz de evaluar cuántos muertos hubo allí. En este caso, como en otros de los que se ha hablado, como el caso de Badajoz, etcétera. Es decir, una persona pues puede pasar por las calles, pero yo creo que nadie en su sano juicio va contando cadáveres, ¿no? Me parece que es una cosa un poco irreal en ese sentido. Y uno de esas personas que anduvo por la zona en la época, que fue Steer, efectivamente el periodista británico, que era del Times, además, sí, ¿no? fue el que, efectivamente, fue el que crea realmente el mito de Guernica. ¿Por qué? Pues porque, miren, en ese momento, en Gran Bretaña, había una fuerte resistencia a incrementar los presupuestos de defensa. Estamos en la época en la que Gran Bretaña todavía no ha salido, y le costaría bastante, de la crisis del 29, es una época bastante deprimida, y en la cual sistemáticamente los laboristas, los socialistas, se negaban a incrementar los presupuestos de defensa, alegando dos cosas. Primero, que se dedicara a políticas sociales, esto ya nos suena de siempre, y segundo, Clement Attlee llegó a decir públicamente que no había que tomarse tantas molestias porque Hitler políticamente estaba acabado. Sí. Entonces, sistemáticamente se negaban a votar aquellos presupuestos y agitaban mucho en la calle, pues en contra del gobierno y de este incremento de los presupuestos. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la prensa conservadora trató de hacer ver... Claro, precisamente porque el gobierno de Baldwin era conservador, trató de hacer ver que el peligro alemán era muy cierto y que el poder de la Luftwaffe era tremendo. Por esa razón se privó de la realidad de que el bombardeo había tenido la dimensión que había tenido y se amplificó, claro. Y además se restó el hecho de que efectivamente participaron los italianos. No, aquello tenía que ser una barbaridad sin precedentes, además perpetrada por aquellos que se perfilaban como enemigos de la Gran Bretaña en un lapso de tiempo corto, que era la Luftwaffe, que eran los alemanes. Y esto se hizo también con apoyo, este bombardeo con apoyo italiano, porque esa es otra de las cosas que siempre me han quedado en duda, sí, ¿no? Es más, el bombardeo de Durango causó más víctimas y fue hecho por los italianos. Y los ingleses no les importó gran cosa, ¿no? Ahora, quería decir también otra explicación que se ha dado del bombardeo, ¿no? Y es que lo plantean algunos como una venganza de los alemanes por el asesinato, el 4 de enero, de un aviador de la Legión Cóndor, que yendo en un bombardero había tenido que tirarse en paracaídas en Bilbao y había sido atado con una soga y arrastrado y golpeado hasta morir por las calles, ¿no? Horas más tarde, en represalia por el bombardeo, que causó 5 muertos, fueron asaltadas las cárceles bilbaínas y asesinados 224 presos. Pero esto es muy improbable que sea una venganza por este hecho. Es sumamente improbable porque esto ocurrió meses antes y no. La realidad es que Sperle, que era el máximo jefe de la Legión Cóndor, había solicitado a Franco un bombardeo de castigo sobre Bilbao por estos hechos, pero Franco se negó. Provocando la irritación del alemán. Porque probablemente... Franco se niega a bombardear la población civil y se niega a bombardear Bilbao en represalia por aquellas muertes, ¿no? La muerte de estas sacas en la cárcel de Bilbao. Exactamente, ¿no? Porque parece que estaban entonces iniciándose los contactos del PNV con los fascistas italianos para la rendición. Parece ser que este era el motivo principal. Entonces dice Jesús Salas que desgraciadamente el bombardeo no tuvo ningún efecto militar, pero yo creo que sí lo tuvo, y muy importante, muy importante. En aquel momento Aguirre, era el Lehendakari, dice que hay que luchar hasta vencer y destruir a los nacionales, los invasores, le llama, etcétera. Y hay que redoblar los esfuerzos en ese sentido. Pero lo que redobla, en realidad, son los contactos con los fascistas italianos con vistas a una rendición por separado. Esto es muy importante porque, efectivamente, Guernica, que en apariencia refuerza los deseos, el espíritu de lucha de los separatistas vascos y de las izquierdas, lo que hace es todo lo contrario. Aguirre, por una parte, hace unas declaraciones y por otra hace todo lo contrario, tratar de rendirse por separado. Esta rendición por separado era una traición abierta a sus aliados del Frente Popular. Y tanto es así que cuando por fin cae Bilbao, el gobierno da orden de destruir todas las fábricas de industria pesada y de armamento que había en Bilbao, que era muy importante, ¿no? Y el PNV lo impide. Entrega a los nacionales intacta toda la industria de Bilbao. Esto fue un tacto para los nacionales muy, muy importante. Pero no quedó ahí la cosa, sino que poco después, cuando el ejército del Frente Popular se retira hacia Santander, el PNV maniobra para conseguir la rendición por separado y facilita así la primera victoria de masas de Franco.
una victoria en que consigue decenas de miles de prisioneros, un botín de guerra impresionante, ¿no? No hay que olvidar que cuando se habla del armamento de unos y de otros, una parte considerable, hasta el 15% y más del armamento de los nacionales provenía del botín capturado a los izquierdistas, a las izquierdas. Entonces, digamos que el bombardeo de Guernica, aunque de una manera indirecta, tuvo un efecto militar de primer orden. Y ese efecto fue eso, digamos, aceleró la traición del PNV a su propio bando. Negociando su rendición. Sí, negociando su rendición, facilitando una victoria militar enorme a los franquistas y entregando la industria pesada, ¿no? Esta es una de las razones por la que la represión luego contra el PNV fue, contra todo lo que se dice, fue mucho más blanda que contra las izquierdas, claro, efectivamente. Claro. Fernando, al hilo de lo que me comentaba Pío, hemos visto cómo se magnifica por parte de los conservadores británicos este hecho, ¿no? Pero luego yo creo que el culmen de esta magnificación, y me ha gustado mucho el matiz de Pío al dejar claro que sí era un objetivo militar, Guernica. Pero muy importante. Pero muy importante, además de que estaba a 15 kilómetros del frente, el frente que estaba avanzando ya hacia Bilbao. Guernica, en la cercanía de Guernica, pues estaban todo el armamento, todas las donde se fabricaban todo el tipo de armas, bombas incendiarias del ejército republicano, es decir, que no era un objetivo baladí. No. Pero luego, ya si nos metemos de hecho, llegamos al Guernica. El Guernica es lo que magnifica o internacionaliza la ciudad de Guernica como este supuesto gran holocausto, Fernando. Hombre, es indudablemente que supuso para la causa que defendía Picasso, que defendía de aquella manera también, pero en fin, supuso un impulso decisivo, claro, es una obra de una relevancia innegable, ¿no? Aunque pueda ser, en fin, evaluada desde un punto de vista artístico de una manera o de otra por quienes son más partidarios de un tipo de arte o de otro, en cualquier caso, el impacto cultural que tuvo es inevitable consignarlo así. Picasso es una gloria española de comienzos de siglo y, en fin, eso no debemos en ningún caso menguarlo a la vista de nadie, ¿no? Otra cosa es que se utilizara de forma propagandística porque tiene su lógica, además, desde el punto de vista de Picasso, que, bueno, en fin, como Dalí decía, yo no soy comunista, Picasso tampoco, ¿no? Picasso no es comunista y yo tampoco, ¿no? Pues Picasso era de aquella manera, pero indudablemente apoyó en aquel momento a la República. Por cierto, que con respecto al Picasso, ya que lo citas, sí me gustaría decir una cosa para luego rematar otro asunto que se ha tocado, y es que Picasso determinó que el Guernica volviera a España cuando a España volviera a la República. Sí. No dijo la democracia, entre otras cosas, porque quizás no establecía ninguna identidad entre democracia y república. Ignoro la razón por la que lo hizo, pero en cualquier caso determinó que cuando España volviera a la República. Aquí se hizo una interpretación libérrima de las disposiciones de Picasso y se trajo, si no recuerdo mal, el año 81, cuando... Además vino el rey... fue a inaugurar la exposición. Por descontado. Pero me gustaría, Lilo, coger algo que ha dicho Pío. Tampoco pretendo desviarme lo más mínimo, pero sí abundar en un aspecto, y es que efectivamente los nacionales, porque esto tiene que ver con la aviación alemana y por tanto con los contingentes que vinieron aquí de parte italiana, alemana, soviética, etcétera, me gustaría decir que, por ejemplo, en materia militar, de armamento, una gran parte del armamento nacional y en algunos frentes de forma casi mayoritaria procedía de lo capturado al enemigo. Y eso nos conduce a una cierta explicación que es necesaria. Por ejemplo, en materia de tanques. Antes, cuando hablábamos que se sugería por parte de determinadas visiones, en fin, todo aquello de los muertos, los bombardeos, la Luftwaffe y tal, un aspecto esencial es el de los Panzer, el de los tanques alemanes. Cuando se nos dice que los alemanes trajeron a España los Panzer y experimentaron con ellos, quiero aquí recordar que la mayor parte de las fuerzas acorazadas nacionales, primero, los republicanos recibieron 3 veces más los frentes populistas que los nacionales de tanques soviéticos frente a los tanques alemanes, eso en primer lugar, y en segundo lugar que la mayor parte de las fuerzas acorazadas nacionales estaban constituidas por los T-26 soviéticos capturados al Ejército Popular y a los que luego se bautizaba con las insignias nacionales. ¿Por qué? Porque los tanques que mandaban los alemanes eran tanques que tenían 2 ametralladoras de 7,92. Los tanques soviéticos eran de los mejores tanques que había en 1936. ¿El T-34 o el T-26? No, era el T-26. El T-34 aparece en 1940. Se empieza a fabricar después de la Guerra Civil y aparece en el frente del 41. Pero el T-26 era uno de los mejores tanques que existían entonces y naturalmente los nacionales prescindían de los tanques alemanes
alemanes, que alguien quisiera quizá, en fin, identificarlos con los Panzer que luego asombrarían al mundo posteriormente. No tienen nada que ver, eran auténticas latas de sardinas y eran la primera serie del primer tipo de Panzer, el Panzer I, y era la serie A, es decir, los primeros que se fabricaron. 126 vinieron a España por más de 300, unos 350 soviéticos. Lo digo por lo que ha mencionado precisamente Pío y al hilo de eso, ¿no? En cuanto a la aviación, simplemente decir que las fuerzas que enviaron unos y otros, juntando los alemanes y los italianos, fueron muy semejantes a las que enviaron los soviéticos, contando una partida que se armó luego, aviones que vinieron desarmados, que vinieron desmontados en Cataluña y que se montaron a última hora. Los números son muy parecidos. Sí, bueno, efectivamente. Quería decir también que, bueno, que los tanques soviéticos eran tanques con cañón. Los otros era lo que se llamaba tanquetas, ¿no? 37 milímetros, el tanque del 36. Sí. Bien, o sea, realmente la cuestión de Guernica tiene 40.000 facetas, que sería muy interesante abordar todas, pero que no podemos. Entonces, podemos concentrarnos en eso. Resumiendo, o sea, la doctrina, a lo que llevábamos viendo hasta ahora, la doctrina general, muy generalizada en los ejércitos de entonces, admitía el bombardeo sobre la población civil. Con la idea de que la misma podía acortar la guerra en realidad. En segundo lugar, esta concepción prácticamente no se utilizó en España. No hubo lo que llaman el bombardeo estratégico, solo el bombardeo táctico. En cuestiones. Lo han demostrado con la lectura de varios telegramas. Queda clarísimo. En fin, en tercer lugar, que todas las cifras y todos los datos que han formado la leyenda de Guernica son falsos, son radicalmente falsos. Excepto que hubo muertos y que hubo un incendio en la ciudad muy devastador. Pero hubo un incendio muy devastador y hablamos, en el peor de los casos, de 126 víctimas. De 126 víctimas mortales y que el incendio, en gran medida, no hay que olvidar que pudo haber sido seguramente sofocado si los bomberos de Bilbao, las autoridades de entonces, o los 2.000 soldados acantonados en las cercanías, los hubieran movilizado a fondo, ¿no? Pero estas son la realidad. Y podemos ver ahora cómo, que creo que me parece muy interesante, cómo en la transición la leyenda se amplifica de una manera terrible, ¿no? Yo quería ir a ese punto. ¿Cómo aborda la transición el tema de Guernica? Porque, claro, no hay que olvidar que hasta uno de los estatutos autonómicos se llama el Estatuto de Guernica, ¿no? Haciendo un juego o un guiño, ¿no? a un poco también, Guernica, ¿no? Un poco. Bueno, más que nada era la tradición foral, ¿no? Sí. Bien, el hecho es que hay un libro referido a los años 70-80 que se titula Memoria y olvido de la Guerra Civil Española, hecho por una investigadora llamada Paloma Aguilar, que afirma: el día elegido para el bombardeo había resultado ser, para mayor tragedia, una jornada de mercado en la que los habitantes de los pueblos contiguos acudían a Guernica para comprar y vender productos alimenticios. Las bombas se habían lanzado sobre la población civil en un pueblo donde no había objetivo militar alguno. Vale. Por todo ello, la población indignada, y no solo la de Guernica, que simbolizaba en general el drama del vencido, represaliado e injuriado por el vencedor, necesitaba una reparación urgente. Es decir, que en la transición era preciso reparar el daño causado, ¿no? Por lo cual, asegura ella, durante la transición democrática, el bombardeo y consiguiente destrucción de Guernica vino a ser el referente mítico de los vencidos. Esto es verdad. No el único, también la matanza de Badajoz y algunas otras, ¿no? Como había sido y seguía siendo el de Paracuellos para los vencedores. O sea, no tiene absolutamente nada que ver lo de Guernica con Paracuellos. Absolutamente nada. Dice, su presencia en la prensa, que simpatizaba con la oposición democrática, llamada democrática, como El País, fue abrumadora. Es decir, en la prensa apareció una verdadera campaña tremenda. Por eso digo que fue un modelo de cómo se condiciona a la opinión pública, ¿no? El periódico El País describía la destrucción de Guernica como un ataque masivo y deliberado contra una ciudad que representaba simbólicamente la vieja tradición foral de los vascos. No tuvo nada que ver con la tradición foral ni nada que se le pareciera. Al hilo de esto, si me permites brevísimamente, cuando los nacionales entraron en Guernica, pusieron una guardia carlista en torno al árbol de Guernica. En torno al árbol de Guernica, para evitar que algún fanático lo cortara. Porque hubo alguno que se le ocurrió.
o sea, del bombardeo había sido la Legión Cóndor, no fue una cosa hecha por los nacionales, ¿no? Ángel Viñas ha insistido razonablemente en apariencia, ¿no?, sobre la responsabilidad de Franco como jefe último de la Legión Cóndor, que lo era. Pero fue hecho por los alemanes, no ya por Sperle, que era el jefe máximo de la Legión Cóndor, sino por Richthofen, que era el segundo, ¿no?, por su cuenta, ¿no? Dice, tanto España como Alemania habían estado manteniendo una calumnia, la de que la quema de la ciudad por sus enemigos, durante décadas, lo cual es suficientemente grave, dice Viñas. Bueno, se mantuvo y se dejó de mantener, de hecho, ¿no? Historiadores como Tuñón de Lara y García de Cortázar, que es de derechas, se refieren explícitamente a la crueldad de Franco. Observa Aguilar, la señora Aguilar, Paloma Aguilar, de manera aprobatoria. Bueno, si comparamos la crueldad de Franco con la de Churchill o de Roosevelt, pues se queda como un angelito, ¿no? Bombardearon ciudades después de acabar la guerra, después de firmar el armisticio. Y además una escala gigantesca, ¿no? Franco no hizo jamás nada que se le pareciera, ni remotamente, ¿no? Por otra parte, la vuelta del Guernica de Picasso motivó agrias polémicas. Alguna gente, en línea con la voluntad del pintor, querían instalarlo en Madrid, y los nacionalistas vascos lo querían en la Villa Foral, es decir, en Guernica. Los vascos llegó a clamar el PNV, ponían los muertos y Madrid se llevaba el cuadro. Sí. Es tremendo la demagogia. ¿No? Esto yo creo que ha Picasso quedado... de Málaga, ¿no? Ha quedado, además Picasso de Málaga, no sé. Dice, en la bienintencionada opinión de Paloma Aguilar, la historiadora esta, dice, la destrucción de Guernica acabó representando en la transición a todos los vencidos. Símbolo nacional al que se aferrarán todos para demostrar la crueldad del régimen anterior y sus injurias. El reconocimiento del bombardeo serviría para rehabilitar a la población vencida en general y a su vez para reconciliar a los vascos, los nacionalistas obviamente, con el resto de los vencidos españoles, con el fin de integrarles mejor en el proceso democrático. No habría sido positivo para la transición que los vascos nacionalistas se refiere. Sí, se habla de los vascos como si todos los nacionalistas fueran vascos. Se hubieran apropiado del sufrimiento del vencido a través de la monopolización de un símbolo tan poderoso. Y de ahí el traslado a Madrid. O sea, esto son especulaciones y embrollos, retorcimientos que uno no acaba de dice que era un símbolo nacional al que se aferraron todos para demostrar la crueldad del régimen anterior y sus injurias. Pero bueno, si todas las injurias y toda la crueldad que hubo en el bando del Frente Popular fueron gigantescas, y fueron quienes empezaron los asesinatos y quienes empezaron todo tipo de represalias, ¿no? Tú me comentabas en el programa cómo un aviador alemán se tira en paracaídas en Bilbao, cómo es brutalmente asesinado, y cómo, como consecuencia de ese piloto alemán, fallecen 5 personas, y como una muchedumbre, entre comillas, descontrolada, va a la cárcel de Bilbao y asesina a más de 200 personas nacionales. Sí, claro. Hay además aquí dice, primero habla de los vascos como separatistas, y los llama nacionalistas, pero olvida que los nacionalistas son separatistas, y que en la guerra civil lucharon juntos las izquierdas y los separatistas. Es decir, los separatistas que querían disgregar a España, y por tanto era real la reivindicación que hacían los nacionales de que querían la unidad de España. ¿Y cómo se rinden a los italianos? ¿Cómo se rinden a los italianos? Para no rendirse a los españoles. Para no rendirse a los españoles. Pero claro, no les sirvió de nada. Llegó Franco allí, esto no vale, y se acabó, ¿no? Además, hicieron un papel un poco triste, porque luego los italianos durante la Segunda Guerra Mundial demostraron que a nivel bélico no eran unos guerreros, digamos, excesivamente cualificados, con lo cual, básicamente por los oficiales, porque hay mucho que hablar de la tropa italiana, básicamente por los oficiales, pero lo cierto es que no fue muy lucida la maniobra del PNV, precisamente. Creo que fueron los únicos que se rindieron al ejército italiano en aquella época, ¿no? Los únicos. En los años venideros también. Ni los griegos. Bueno, los griegos los derrotaron. Vamos, tuvo que ir a Alemania. Entonces, es necesario ver un poco la hipocresía de todo esto. O sea, de repente los separatistas aparecen como los vascos. Los vascos, sin hacer distinción. Y además aparecen como solidarios con el resto de los vencidos. O sea, habla de los vencidos como si el hecho de ser vencidos tuviera un mérito especial, humanitario o de algún tipo. No, claro, sí, como si tenía una pátina de legitimidad. No, ha sido vencido, con lo cual... Y olvidando lo que había hecho, que una historiadora no puede olvidarlo, claro,
cuál fue el resultado final de Guernica, o sea, la rendición de Santoña, etcétera, etcétera. Pero, claro. Y olvidando además lo que hizo el PNV en el exilio con sus aliados llamados republicanos de izquierda, es decir, espiarlos para el FBI. Bueno, Entonces, esto un historiador medianamente serio no puede olvidarlo, porque si no todo se convierte en palabrería. Pero claro, esa pátina de legitimidad se dan historiadores desde el punto de vista como García de Cortázar, porque van de conservadores o de... No, pero participan en todo. Claro, pero participan en en son la enjuague, ¿no? Son la coartada necesaria para que la versión de los sectarios pueda ser acogida. Es necesario que sea refrendada por algunos para que gane un espacio de centralidad. Y García Cortázar, sin ninguna... Se ha prestado a ellos, Como tú Tusell, que a mí no me importa, cada uno puede tener sus ideas y tal, pero falsificar la historia no. Claro. Falsificar la historia es que no se puede hacer porque se hace a conciencia. O sea, en lugar de... O sea, tú tienes esas ideas, bien, de acuerdo. Pero juzgas la historia desde ese punto, pero no falsifiques los hechos. Por eso es tan importante tu libro, o libros como el tuyo, Fernando, Mitos de la Guerra Civil, que se acaba de reeditar ahora. Es muy importante porque pones los puntos sobre las is y como Fernando, no os prestáis a ningún tipo de componendas, ¿no? Porque estos historiadores que van de conservadores son los que más daño han hecho a la propia historia, porque la están falsificando y les están dando una coartada, ¿no? Pero fijaos además en otro aspecto del asunto, porque claro, está Paloma Aguilar y El País y tal, o sea, se mantenía en una postura que el PNV no la tenía. Claro, o sea, fingían que el PNV era... Esa es otra. Dice, los nacionalistas vascos, no muy reconciliados con los vencidos populistas, hacen del bombardeo aún hoy un motivo permanente de victimismo. Reiteradamente han exigido que el gobierno de España se disculpe por el bombardeo de Guernica. Y en las elecciones de 2000, el gobierno de España, y en las elecciones de 2001 el PNV abrió la campaña pidiendo responsabilidades al respecto. Un líder del partido más proterrorista, Batasuna, comparaba a la Audiencia Nacional que juzga a los etarras con la Legión Cóndor. Pues claro, es así, menudean en los medios. Es así, y bueno, y siempre habrá gente que les escuche, ¿no? Porque ese es el problema. Y según El País, tras la larga ocultación de los hechos por el franquismo, decía él, urgía restablecer la verdad, porque si las mentiras no se esclarecen, se pueden convertir en traumas psíquicos de los que luego nacen enfermedades colectivas. Bien lo sabe El País. Bien lo sabe El País. Esta verdad sostenida por El País y una gran cantidad de historiadores y políticos es la que resume con precisión Jesús Salas en los puntos que hemos mencionado antes. Bueno, pues Pío, yo creo que hasta aquí ha dado hoy el especial sobre el bombardeo de Guernica, que ha sido mito, que ha sido realidad. Yo creo que nuestros oyentes, muchos de ellos, se habrán quedado absolutamente sorprendidos de lo que hoy aquí hemos contado y de que es importante que no se crean todo lo que escuchen por ahí, sino que es importante que escuchen programas como este, historiadores como vosotros, y lean libros como que vosotros publicáis. Quiero decir también que tengo un blog que es www.piomoa.es. He estado yo este fin de semana pasado. Y que traigo también un trabajo sobre el racismo en el nacionalismo catalán. Muy interesante. Pues lo recomendamos, www.piomoa.es, tu blog. Pío, la próxima semana nos escuchamos aquí otro domingo más. Exactamente. ¿Y sobre qué hablaremos? ¿Nos hemos preparado? ¿Sorprenderemos? Podemos hablar sobre Franco y Hitler en la Guerra Mundial, por ejemplo. Por ejemplo, me parece buen tema. Franco y la Guerra Mundial la próxima semana. Fernando Paz, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Nos escuchamos la próxima semana. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.